¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa, el podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres y oyentes en general, que tienen la valentía de escucharnos. Hoy tenemos con nosotros a David de la Lama. Buenos días, David. Buenos días, Raquel. Que es nuestro invitado, que es experto en un alga llamada Rugulopteryx okamurae y que ha impartido recientemente un seminario que se ha titulado Deep Brown Sea y un subtítulo muy largo que no voy a repetir. Y bueno, pues estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de ese fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona que hay dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Listo? Sí. Bueno, pues dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Pues soy de Sevilla, más concretamente del Polígono Sur, aunque ahora vivo en la zona norte, de la zona de la Macarena, pero sevillano de cepa. Comida preferida yo creo que es complicado, soy de los que me gusta todo, aunque sí es verdad que soy vegetariano. Entonces, más que por preferido, si hay que elegir algo por la ciudad en la que vivo y siendo vegetariano, me quedo con los garbanzos con espinaca, que es lo que siempre puedo elegir en cualquier sitio y siempre hay en todos los bares. O sea, que de comer serranito nada. No, hay algunas versiones por ahí, en vez de lomo, alguna cosa así vegetal, pero no, ya no. ¿Y de qué color es tu pijama? Pues, aunque cueste decirlo, ya uno que va cumpliendo años, eso ya depende de lo que de mis padres, que es el regalo estándar de Reyes. Ya llega uno a una edad a la que es el regalo que le llegan los Reyes. Toma tu pijama y tu chaleco. Y ahora el de verano es así como color grana y el de invierno es azul y blanco. Uy. ¿Y dónde has estudiado? Pues he estudiado en Sevilla. ¿Y has hecho qué? ¿Has estudiado qué? Estudié química. Ah, bien. Yo estudié de la Facultad de Química, que la estudié aquí en la Universidad de Sevilla, la Facultad de Química en Reina Mercedes. Claro, la siguiente pregunta es ¿dónde te doctoraste? Pero te vas a doctorar la semana que viene. Me doctoro la semana que viene, efectivamente. Me quedan 6 días. 6 días, el jueves. 6 días. Sí. Bueno, pues enhorabuena por adelantado porque seguro que te va a salir muy bien, ya sabiendo lo que hacen. ¿Y qué tal vas? Muy bien. Ya hoy justo, de hecho, ya me ha llegado la copia impresa, ya está todo... Ya no hay marcha atrás, eso está claro. Ya tengo la presentación hecha y estamos ya esta semana, va a ser día sí, día no, haciendo ensayos, etc. Entonces te vas a doctorar por la Universidad de Sevilla. De Sevilla. Vale. Aunque has hecho la parte experimental aquí, o eso ha sido una estancia. No, todo el trabajo ha sido aquí en el Instituto de la Grasa, pero el programa de doctorado tiene que ser a una universidad y como estudié allí preferí la Universidad de Sevilla, dentro del departamento de Ingeniería, Ajá. de Ingeniería Química. ¿Y cómo has llegado al instituto? Pues yo llegué porque cuando terminé la carrera de química hace ya unos pocos de años, me metí en el máster de estudios avanzados en química. Yo iba para la rama más de química, de ciencia básica, química inorgánica, etcétera, pero me apeteció en aquel momento cambiar algo, ver algo distinto, más aplicado, y buscando toda la oferta que había me llamó mucho la atención el
el grupo en el que estoy ahora, que es el de Rafael Borja, de aprovechamiento de sus productos, y allí realicé mi trabajo fin de máster. Ajá. Y a partir de ahí ya una cosa ha ido a la otra y aquí sigo. Y te quedaste. ¿Y has estado en algún otro centro de investigación? Pues durante los años de carrera sí he estado en el Instituto de Investigaciones Químicas, de allí en La Cartuja, en el Departamento de Inorgánica, de Orgánica. Estuve allí como alumno interno y después con unas becas JAE, también del CSIC. La JAE Intro, ¿no? Las JAE Intro, que ahora por suerte han vuelto. Y eso hace unos pocos de años. Después, cuando terminé el máster, me fui a Reino Unido unos pocos de años. O sea, que ahora con el doctorado como que he vuelto a este mundo. Y allí he estado trabajando más que de centro de investigación, en empresa privada, dentro de los departamentos de investigación y desarrollo. Vale, o sea, siempre has estado investigando. ¿Y en Reino Unido también? Sí. Muy bien. Y bueno, tu carrera todavía es cortita porque de hecho te vas a doctorar dentro de poco, pero ¿has tenido ya que renunciar a algo para llegar hasta aquí? Bueno, la carrera investigadora puede considerarse corta, pero... No, de momento, sí. No corta no es, de momento quiero decir que no... No, claro. Pero lo que decía, yo terminé el máster hace casi... O sea, ahora mismo hace 9 años. Y he estado en Reino Unido 7. Entonces, para llegar aquí ahora mismo, que culminar y realizar el doctorado que tenía que haber hecho hace unos pocos de años, pero también en una época en la que no había becas, había pocos recursos y tal, pues... literalmente he renunciado a un muy buen trabajo en Reino Unido para venirme aquí a... ¿Y qué hacías en Reino Unido? Pues hice muchas cosas, pero ya en mis últimos años era el director del departamento de I+D de una empresa que trabajaba sobre todo en temas relacionados con suplementos alimenticios. Había una parte muy industrial de fabricación de cápsulas, pastillas, toda esa parte como más ingenieril, y luego la otra parte un poco más química de desarrollo de nuevos productos, de un poco lo que hago ahora aquí desde el otro lado, de cómo sacar esos productos de residuos y de alimentos. Allí, digamos, esa parte ya estaba hecha y cómo hacerlo para que se lo pueda consumir. Allí era una parte más comercial, digamos, sí, allí ¿no? estaba, claro, era la industria mucho más comercial. ¿Y tienes una meta ahora mismo? Aparte del doctorado, una vez que termine el doctorado, ¿la meta cuál es? Por parte de la obvia del doctorado, la siguiente meta es dedicarme a la investigación pública aquí en España. Sería el gran objetivo. Y si tuvieras aquí dentro del instituto, dices, bueno, pues ahora tengo que saltar de grupo, ya no puedo estar con Rafael, ¿con quién te irías? ¿En qué tema te enfocarías? Una pregunta un poco capciosa. Sí. Espero que nadie se ofenda. No, nos han dicho que esto no lo va a escuchar nadie, así que nada. Perfecto. Pues le he estado dando vuelta. Yo creo que si no estuviera con Rafael y con Paco, digamos, quizás la opción más obvia sería con Fernando y Soraya, que es un grupo que en esencia hace cosas muy parecidas a lo que estamos haciendo nosotros. Pero por darle una vueltecita más, intentar como cambiar un poco de perspectiva, sin salirme mucho de lo que yo sé, sería a lo mejor con el grupo de fitoquímicos de Guillermo, que sería un poco más la parte esa de sus productos. Ahora cuando hablemos de lo que tú haces, pues encajarán las respuestas. Y si no fueras investigador, ¿tienes alguna profesión frustrada? O frustrada o no, o una segunda opción, claro. No diría frustrada porque creo que hoy en día estoy haciendo lo que realmente quiero y tengo esa suerte. Y a lo largo de mi vida me he dedicado a muchas cosas. Y tampoco diría frustrada porque, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es trabajar con la madera o hacer trabajos manuales. Y por suerte lo puedo hacer en mis tiempos libres. No me dedico profesionalmente a eso, pero sí tengo como esa parte de mi vida relativamente satisfecha. También el tema de la escritura, pero también escribo. Entonces, hombre, si me hubiera dedicado a otra cosa profesionalmente, a lo mejor hubiera ido por ahí, ¿no? Pero tampoco diría que frustrado, porque estoy haciendo lo que me gusta y lo otro, por suerte, lo puedo mantener como hobby en mi tiempo libre. Mira tú por dónde, que yo cada vez que pregunto esto, doy como ejemplo, digo, ¿no querría ser carpintero? Mira tú por dónde. Sí. ¿Y cuál ha sido, a nivel personal y a nivel profesional, cuáles han sido tus mayores logros? Yo creo que mi mayor logro personal, o el que yo más siento a nivel personal, va a ser el del próximo jueves, de haber terminado el doctorado después de todo lo que me ha costado. Y de momento me lo tomo como el mayor logro personal. Profesional, por aquello de llegar un poco quizás lo más lejos posible o lo más alto
por mi edad y por el tiempo sería posible, hombre, el haber estado en una empresa en Reino Unido como director técnico de una empresa relativamente amplia, con más de 1.000 empleados y tal, pues creo que a nivel profesional... Hombre, y un tiempo muy importante. Sí, durante varios años. Claro. Sí. Y yo creo que esos serían mis 2 mayores logros hasta la fecha. Espero tener otros. O sea, una vez más se demuestra que uno puede saltar de la empresa pública a la privada, investigar, dejar de investigar. Yo creo que sí, yo creo que incluso es positivo. O sea, es complicado porque ir saltando te pierde algunos años, ¿no? Y sobre todo en la parte de investigación pública, que años sin publicar, etcétera, penaliza bastante. Creo que no debería penalizar tanto, sobre todo si se ha hecho otras cosas en ese tiempo y que puedan ser, digamos, similares hasta cierto punto. Pero creo que es una cosa que te llena y que te ayuda en los dos campos, ¿no? O sea, haber estado en la investigación y saltar a la empresa privada te ayuda bastante, y al revés también, ¿no? Te da una perspectiva de un poco darle un poco más de finalidad a tus propias investigaciones, que no tienes si nunca has salido de la academia o de los ámbitos de investigación más puros. Si sales de una burbuja, pues sí. Y yo supongo que tú hablas de tu trabajo como todo el mundo, tanto en foros profesionales como fuera de ellos. ¿Hay alguna pregunta a la que le tengas manía? ¿O que no te gusta que te pregunten? O, por favor, no me preguntéis esto más. Yo en general me gusta que me pregunten, porque sobre todo fuera de estos entornos, ¿no? De familiares, amistades, etcétera. Porque es verdad que la ciencia todavía falta mucha divulgación, entonces creo que intentar aportar eso, aunque sea en pequeñas conversaciones de bares o gente cercana, me gusta. Sí es verdad que también esos aspectos, a mí personalmente, y entiendo yo que sobre todo las personas que han estudiado química odiamos a estas alturas, es, la típica pregunta sobre Breaking Bad y esta serie sobre narcóticos, etcétera, que se creen que nos dedicamos a cosas, y esa pregunta no sé por qué siempre cae. Y que es súper fácil, que tú puedes conseguir todo y hacer todo. Claro. Tú en el laboratorio ahora llegas y puedes hacer... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso sí, ya uno le empieza a tener coraje, ¿no? Primero porque la serie ya es antigua y uno se siente viejo ya después de esa serie, ya tiene muchos años. Y segundo porque es como de, bueno, te reducen un poco siempre a lo mismo, ¿no? Y luego cuesta remontar, que es la percepción social que tenemos de la gente de la ciencia y en concreto de la química, ¿no? A que nos dedicamos los químicos. Uh-huh. ¿Y tú sueñas con tu trabajo? ¿Te despiertas en mitad de la noche y tienes respuestas a cosas? Yo sueño con mi trabajo a nivel general. Cuando estoy muy metido en un proyecto, sí. Cuando estoy metido en algo personal o profesional, que sí quiero que salga y son proyectos, digamos, a largo plazo, sí hay veces que me despierto o casi no me duermo porque no paro de darle vuelta. Y con respecto a la ciencia y mi trabajo, pues ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la tesis, varias veces me he levantado y he dicho, voy a cambiar esa diapositiva. O me falta ponerle el número de páginas al texto, ese tipo de cosas así. Me cuesta desconectar muchas veces en esas horas, la verdad. ¿Y si pudieras quitar algo de tu trabajo, que sabemos que te gusta mucho, pero si pudieras quitar algo, sin que nadie se enfade? Sin que nadie se enfade, vale. Hombre, entiendo que no quitar, pero reduciría bastante toda la parte burocrática. Bueno, pues, hombre, esta charla viene porque tú has dado un seminario aquí en el Instituto de la Grasa. Son esos seminarios periódicos que vamos haciendo cada 15 días. Y estos seminarios son obviamente actividades divulgativas, tanto para personal investigador como para estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Pero tú crees que realmente son necesarios esos seminarios y las actividades de divulgación, o esto es más bien un poco pérdida de tiempo, justificar que estamos en el laboratorio mucho rato y algo tenemos que contar? A ver, las actividades de divulgación en general yo creo que son básicas y necesarias. Primero, para que se nos entienda fuera, gente que no se dedica a la investigación, e incluso para que nos entendamos entre nosotros y nosotras, los propios investigadores, como cosa amplia. En concreto, los seminarios aquí en el Instituto de la Grasa me parecen también muy, muy necesarios, y lo he descubierto yendo a los seminarios, ¿no? O sea, no solo el que yo impartí, sino asistiendo a los que he podido de los demás compañeros y compañeras, porque uno tiene una idea bastante general o vaga de lo que se hace o que hacen otros grupos, pero el haber ido, primero aprendes muchísimo de lo que se hace y luego
O sea, y luego a partir de muchos seminarios se crean dinámicas de trabajo en equipo y de grupo y ver, hombre, pero si estamos haciendo una cosa muy parecida a la que yo hago, ¿no? Porque no colaboramos y hacemos esto juntos y tiramos por ahí. Y eso es como o sea, lo que se basa en general la ciencia, ¿no? En el que entre todas vayamos viéndolo, nos vayamos, entre comillas, criticando, evaluando y reevaluando, y así es como aumenta el conocimiento, porque es difícil leerse todos los artículos, ¿no? Creo que este centro saca unos pocos artículos al año y ya cuesta leerse los propios y tener que escribirlos como para estar leyéndose toda esa información constante, ¿no? Entonces yo creo que los seminarios es la herramienta, creo que es la mejor herramienta que ha encontrado el centro para esa divulgación externa, pero sobre todo interna. Me ha encantado eso que acabas de hacer del desdoble de género, que lo has hecho 2 veces, entonces voy a aprovechar para preguntarte qué piensas de la igualdad en el mundo de la ciencia. Silencio. Bueno, entiendo que la pregunta va por un lado en el tema de igualdad de género. Sí, claro. Y a mí, bueno, voy a decir que me hace gracia, quizás no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero sí me llama la atención, ¿no? Sobre todo cuando cómo empiezan estas preguntas de qué piensas o qué opinas, ¿no? Y muchas veces como si fuera un pensamiento personal o una opinión personal en la que no hay datos en los que basarse, ¿no? Como una cosa, pues yo opino como te gusta una cosa o te gusta otra. Pero datos sí hay. Claro, datos hay, eso es a lo que voy. Entonces, por eso dice lo de me hace gracia en el sentido de, bueno, es que mi opinión no cuenta y hay unos datos que son obvios y en los que nos tenemos que basar y ver si hay igualdad o no hay igualdad en la ciencia, ¿no? Hace relativamente poco el propio CSIC sacó un informe de creo que hace un par de años, pero bueno, entiendo que mucho no ha cambiado, de cómo está la situación en temas de igualdad entre temas de hombres y mujeres dentro del propio CSIC. Y claramente se ve que temas predoctorales creo que era prácticamente un 50-50, incluso puede que haya más mujeres, ¿no? El tema de universidades y hasta que llegan al doctorado. Pero una vez se pasa ese gran corte, la diferencia empieza a aumentar hasta creo que llegará a un 70% de hombres, 30% de mujeres en los puestos más altos, ¿no? La famosa tijera. La famosa tijera, que conforme avanza la responsabilidad y el tiempo, hay cada vez menos mujeres. Uh-huh. Que por un lado se podría, aquí ya puede ser ya más opinión, por un lado se puede leer como que esas personas, ¿no?, que han llegado, digamos, a esos puestos son de otra generación, por lo tanto en esos años anteriores esa diferencia era mucho amplia y la estamos reduciendo, pero creo que en los últimos años se está demostrando que no es tan así, ¿no?, sino que realmente conforme se va avanzando hay una dificultad importante en cuestión de género. Como yo, por ejemplo, sí puedo decir a nivel que me he encontrado personalmente de compañeras con las que he trabajado, que el hecho de ser madre ya es un hándicap. Un hándicap importante en el que ha estado. Ahora, bueno, si has estado un año fuera casi no te cuenta por el tema del embarazo, te lo van aplazando como si fuera una baja, este tipo de historias, pero aún así en el currículum aparece, si no has estado a piel de cañón, 1 o 2 años que no has publicado, y eso ya te quita del puesto 2 que estarías en una posición y te manda al 15º, y eso ya por sí es una desigualdad de facto. Tampoco hay mucho que opinar ahí, es la realidad en la que vivimos y entiendo que hay que combatirla con todas las herramientas que tenemos. Y aún así yo creo que existe también mucha más desigualdad en el mundo científico si ya nos planteamos temas de diferentes etnias, diferentes estratos sociales, etcétera, ¿no? Si ya mezclamos no solo el tema de mujer y hombre, sino incluso dentro de la mujer racializada, la mujer que viene de zonas mucho más humildes, comparadas con las que vienen de un entorno familiar mucho más adecuado, entonces entiendo que esas diferencias son enormes. De hecho, no sé si... Yo no conozco ninguna mujer racializada dentro del instituto. ¿Tú conoces alguna? Yo lo máximo que he podido llegar a conocer en el instituto, diría que hombre o mujer, ahora mismo o por lo menos la percepción visual, ¿no? Que luego cada uno claro. Te sorprende. Pero sobre todo, bueno, alguna gente que ha venido de hacer estancias, ¿no? Sí. Estancias cortas, durante tiempos cortos, pero que esté en plantilla, diría que 0%. Y incluso contratado... Yo tampoco sé que en todo el mundo está contratado, ¿no? Pero... No creo que sea una cuestión del CSIC, creo que viene de más abajo, creo que viene de toda la estructura social que tenemos, sí. Porque todas las minorías étnicas suelen estar poco representadas en todas partes, pero sí, esto se traslada también a nuestro entorno. Claro. Bueno, aquí se podría hablar mucho, así que no tenemos que... Por ahí vamos a tener que parar. Bueno, y ya para terminar...
yo veo que tú eres una persona que realmente piensas cosas, que eres una persona reflexiva, no se te ve una persona realmente superficial. Entonces, considerando la realidad que estamos viviendo, y ya me gustaría que me contestaras saliéndonos de la burbuja de lo que es la investigación, ¿a qué le dirías tú esto merece una explicación? En realidad, bueno, como decía, me gusta pensar las cosas. Entonces, ¿a qué diría esto merece una explicación? Yo creo que a todo. En esencia, y yo creo que también por eso soy científica. En general nos dedicamos a pensar las cosas y a criticarlas desde un aspecto u otro. Entonces, a mí el concepto de sociedad en el que vivimos, el mundo, del sistema en el que habitamos, creo que merece unas explicaciones desde todas sus perspectivas. Porque viendo el mundo en el que vivimos, justicia y justo no se ve. No se ve en casi todos los aspectos, económicos, sociales, de libertad, de religión. O sea, en todos los aspectos creo que hay desigualdades muy generales, muy globales y otras muy locales. Entonces creo que hasta cierto punto explicaciones hay. Y los gobernantes, que son en parte los causantes de todo esto, creo que en general deberían ir dando explicaciones a cada pasito. Más concretamente, hoy en día, tampoco sabría de... O sea, creo que hay dos grandes asuntos sociales que todavía falta por cerrar y que estamos ahora mismo, a nivel social, se está avanzando en eso, ¿no? Creo que hay otros por ahí que se olvidan, pero sí me sumo un poco al tema que hemos hablado antes, del tema de la lucha de género y el tema de la lucha ambiental, ¿no? Uh-huh. Creo que son dos grandes temas que se está avanzando, pero que realmente no se está solucionando. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, esos dos grandes temas merecen una explicación, el por qué que los propios gobernantes o la sociedad en común asuma por qué hemos llegado a la situación en la que hemos llegado, expliquen por qué hemos llegado hasta aquí y pongan un plan sobre la mesa. Un plan sobre la mesa que luego vayan a cumplir, porque planes hay unos pocos, la verdad, pero que hayan cumplido en los últimos años no he visto yo grandes cosas. Yo creo que con eso uno ya se puede ir más o menos sentir tranquilo y decir, bueno, por lo menos. Muy bien. Bueno, pues terminamos esta sección. El tema de hoy. Me parece todo súper interesante, obviamente. Y esta entrevista viene a raíz como hemos dicho, del seminario que tú impartiste hace unos días en el instituto, que se llamaba Deep Brown Sea, y de nuevo, subtítulo largo. Para empezar, para situarnos, ¿puedes hacernos un resumen de este tema y explicarnos por qué es relevante en tu campo? Pues el título largo yo tendría también que habérmelo apuntado para poder decirlo, pero algo así como aprovechamiento y tratamiento y valorización de la macroalga Rugulostheria okamurae para obtención de bioenergía, compuestos de valor añadido y fertilizantes. Algo así. Resumirlo habría que empezar con el problema. Desde el año 2015 o por así apareció una especie invasora, una macroalga que se le llamó el alga asiática, en algún sitio, algún periódico la llamó el alga asesina, etc. Y es una alga parda, como la Rugulostheria okamurae, que vino posiblemente en barcos de arribazón desde el Pacífico y que ha colonizado prácticamente todas las costas del sur del sur de España y del estrecho de Gibraltar, y que a fecha de hoy no ha parado de expandirse y ya se encuentra en el sur de Francia, en Italia, incluso en el Atlántico, en las Islas Canarias, las Azores, etc. El problema de este alga, aparte de su impacto ambiental y económico, es que también tiene un impacto social en el que se ha expandido tanto y se ha multiplicado o reproducido con tanta rapidez que, aunque ha colonizado todo el fondo marino, y llegan a arribazón a las playas, ¿no? Lo cual implica también problemas ambientales de acumulación de materia orgánica, descomposición al aire libre, microorganismos, mosquitos, suciedad, olores, etc. Perdona, ¿ese es el alga que nosotros vemos en la orilla cuando nos bañamos? ¿Ese alga que...? Ese alga, esa es. Si has estado en las playas de Tarifa, Cádiz...
O sea, en las de Cádiz y vertientes solo existe vienen esa. arrancadas del fondo, ¿no? Porque eso Claro. crecerá en el fondo. Eso, digamos, que tiene como especie de... No son raíces exactamente, porque estas algas no tienen una raíz, pero sí están agarradas como a la roca marina y en su ciclo de vida, salen de ahí, se paran desprenden de ahí. en las corrientes de agua, en la columna de agua y acaba finalmente en las playas de... Vale. Como de una arribación, ¿no? Como el alga de las playas, que siempre ha habido, pero estas son... Vamos, de hecho, en Algeciras ha habido años que prácticamente se han acumulado casi metro y medio de altura. ¿Y ha sido siempre ese alga? En los últimos años sí, esa es la que apareció desde 2015. Toda esta que sale y todos los años salen las noticias en verano siempre. Y hace poco incluso ha llegado la que ha llegado a las Canarias, que también ha habido por ahí noticias y creo que también los medios de comunicación. En fin, tú trabajas con ese alga. Claro, mi trabajo en realidad, nosotros trabajamos con un grupo de tratamiento de residuos y valorización de sus productos. Entonces, digamos, vamos por ahí, ¿no? Buscando materia orgánica que nadie quiere para producir, digamos, a producir energía, biogás concretamente, ¿no? A través de un proceso que se llama digestión anaerobia, que es un proceso biológico en el que participan bacterias y arqueas que van consumiendo esa materia orgánica en una situación anóxica, sin oxígeno, y van degradando esa materia orgánica como si fuera un compostaje hasta llegar a las arqueas, que lo que hacen finalmente es producir metano. Bueno, producen biogás, que es una mezcla de metano y dióxido de carbono, más o menos, en términos generales, un 50%. Entonces ese proceso es el que nosotros tratamos y estudiamos. En este caso concreto, al ocurrir esto, esta macroalga por repente aparece, es una biomasa o es un residuo que aparece en las costas en toneladas. Creo que nada más que en el año 2015 estamos hablando de 5.000 toneladas en Ceuta. Que hace poco salió un estudio económico que implica solo para las playas, el municipio de Tarifa, un coste económico de más de 3 millones de euros al año para un municipio que no tiene tanto dinero como es el de Tarifa. Y entonces nosotros planteamos como una manera, entre comillas, no, una manera sostenible de tratar ese alga y que además se pudiera como valorizar, digamos, de esa retirada que está costando tanto dinero, ¿qué podemos hacer con ella para no perder ese dinero y para tratar ese residuo de manera sostenible? ¿Porque ahora qué se hace? Ahora en términos generales básicamente se recoge, sí se recoge, porque de hecho lo que está comentando cuesta prácticamente 3 millones y algo al año, y algunos municipios como el de Algeciras no todos los años lo recogen. Lo dejan en la playa. Lo dejan en la playa. De hecho hay playas que todavía hay alga que lleva años, 1 o 2 años acumulada. Nosotros hemos hecho estudios también para ver cómo influía esa degradación del alga en nuestros estudios de digestión anaerobia, de producción de biogás, para saber en qué punto sería más viable cogerla. Y de los últimos nosotros hemos cogido alga que llevaba 5 o 6 meses abandonada en una playa por el coste. Y son pilas de alga de casi 2 metros de alto. Entonces vosotros lo que proponéis es retirar el alga y hacer algo con ella, una digestión anaerobia para producir ese biogás. Claro, nosotros efectivamente, lo que planteamos es, bueno, ya que se recoge, normalmente si es que se recoge, se tira en los vertederos, pues vamos a recogerlo, vamos a meterlo en este sistema para que ese tratamiento nos dé por un lado un biogás que tenga con una capacidad energética y por otro lado un digestato anaerobio que se llama, que es ese residuo que aún no ha sido degradado, que se puede usar como biofertilizante. Entonces ese es el gran planteamiento. También estudiamos, y también dentro de la tesis uno de los estudios centrales era en ese camino entre que se recoge y se mete en estos sistemas de digestión anaerobia, qué tipo de compuestos bioactivos podemos obtener para que tengan algún interés comercial. Estamos hablando de fenoles, terpenos, carbohidratos que puedan, digamos, utilizarse en la industria cosmética, en la industria alimenticia, etc. Antes de pasarlo ya a fertilizante, digamos. Efectivamente, antes de meterlo en los reactores anaerobios y darle como ese último tratamiento final para producir biogás y fertilizante. Vale, y tú has dicho, el biogás es metano con CO2. El biogás principalmente es metano con CO2, también depende del tratamiento, existen trazas de sulfídrico y algo de nitrógeno, pero bueno, en esencia es metano y CO2. ¿Y como tal se utiliza o le quitas el CO2 o te molesta uno de los dos? El que más te molesta es el sulfídrico, porque eso corroe todo equipo, entonces eso es de lo primero que hay que quitar. Y eso con el tema de las macroalgas que tienen bastante carbohidratos con azufre es un problema bastante importante que hay que tratar. Pero luego ya depende de para qué quieras usar el metano o ese biogás. Vale. Si quieres quemarlo directamente, que muchas veces lo que se hace en las propias plantas de digestión anaerobia, tampoco te hace falta purificarlo demasiado. ¿Lo quemas directamente para qué? Para producir calor. Si lo que quieres es producir calor, es como las bombonas de butano que tenemos en nuestras casas, al final no deja de ser un gas.
Es verdad que no es al 100% en ese primer estadio, pero que se puede quemar fácilmente y eso, quieras o no, te produce algo de calor que te mantiene el sistema y lo que tengas alrededor. Al menos no te cuesta ese tratamiento. Porque, a ver, esto es una pregunta desde la pura ignorancia. Este CO2 que se supone que es malo, porque cuando tenemos mucho CO2 en el ambiente tenemos el efecto invernadero y toda esta historia, ¿dónde va? ¿Qué se hace con él? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Primero, por eso decía en comparación con el otro sistema, si nosotros dejamos el alga o en un vertedero o lo dejamos incluso en las playas de manera incontrolada, eso va a ocurrir. Decir, ya se va a desprender CO2. Eso se va a descomponer de manera incontrolada por acción de la macro y microbiota que haya en la zona y ese CO2 se va a producir. Y se va a producir y va a ir al medio ambiente. Entonces, a ese nivel ahí no hay gran competencia. Es decir, al final va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Es una liberación de CO2 controlada. Primero a través de metano, que ese metano no se libera, nosotros siempre lo acabamos transformando en otra cosa, mientras que ese metano que sí se produce de manera, cuando se deja en un vertedero, etcétera, ese metano y CO2 van directamente a la atmósfera. Entonces nosotros por lo menos el metano lo quitamos como problema. El metano también produce efecto invernadero. Y es mucho más que me lo voy a inventar, ¿vale? Pero diría que está en torno a 10 veces más agresivo que el CO2. Vale. Mucho más agresivo que el CO2 es como gas de efecto invernadero. Pues ahora sí, le damos las gracias a David por haber estado con nosotras. Nos ha parecido súper interesante. Y nada, aquí estamos para cuando quieras repetir. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. A contratiempo. En esta sección vamos a ir hablando de eventos históricos relacionados con el tema del seminario sobre el que trate el podcast. Hoy hemos dedicado nuestro episodio a hablar de un alga, sus consecuencias como especie invasora y lo que podemos hacer para revertir la situación. Pero esto no es ni ha sido siempre así. Y como este podcast se llama Cucharadas de Ciencia y las algas han formado parte de la dieta desde hace miles de años en distintos países, hoy vamos a dedicar nuestra sección a contratiempo al uso que históricamente se les ha dado en la alimentación. Y no solo en la alimentación. Vamos allá. Hace 3.200 millones de años, las microscópicas algas verdiazules emergieron en un mundo sin vida en la Tierra y desarrollaron la función clorofílica, que introdujo oxígeno en la atmósfera. Fueron ellas las responsables del 80% del oxígeno que respiramos. Posteriormente, las algas verdes se trasladaron a la Tierra, dando origen a las plantas que conocemos. Las algas son vitales para la vida en la Tierra y el mar, ya que proporcionan tanto oxígeno como alimento. Se clasifican en algas unicelulares y pluricelulares, con una variedad enorme de formas y tamaños, así como diferentes sistemas de nutrición, respiración y reproducción. Algunas de ellas son microscópicas y otras tan grandes que alcanzan los 60 metros. Por eso, por su diversidad y adaptabilidad, son cruciales en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Estos organismos contienen clorofila y otros pigmentos que les dan su color característico, como la fucoxantina en las algas pardas o la ficoeritrina en las rojas, permitiéndoles realizar la fotosíntesis incluso en profundidades oscuras. Algunas también producen toxinas peligrosas para la vida marina y humana. Las algas son una fuente de alimento esencial para los animales acuáticos, pero también pueden emplearse en alimentación humana. Desde el siglo IV en Japón y el siglo VI en China, las algas se emplean tanto como alimento como para la fabricación de medicamentos, como el jadai para tratar el bocio y la espirulina para combatir la desnutrición. En la actualidad, Japón, China y Corea del Sur lideran el consumo de algas marinas como alimento, con una industria que recolecta más de 6 millones de toneladas de algas frescas al año, valoradas en unos 5.000 millones de euros. Este crecimiento ha superado la capacidad de recolección natural, llevando a un desarrollo industrial que cubre más del 90% de la demanda mediante sistemas de siembra y recolección. Ya sean crudas o cocinadas, las algas son un excelente complemento para enriquecer platos.
Pueden ser incorporadas en una amplia variedad de recetas, como ensaladas, sopas, arroces, purés, cremas, croquetas, patés, hamburguesas vegetales e incluso postres. Además de su uso culinario, las algas tienen otras aplicaciones, tanto en la industria alimentaria como en la cosmética. En la industria alimentaria se emplean como espesantes, gelificantes y estabilizantes, debido a las propiedades de sus polisacáridos. Se utilizan como aditivos identificados con los códigos E400A, E406 y E407, que se corresponden con el ácido algínico, del que se obtienen los alginatos, el agar-agar y los carragenanos. En cosmética, las algas son utilizadas por sus propiedades depurativas, hidratantes, nutritivas y tonificantes para la piel. Contienen sustancias que estimulan la circulación, ayudan a eliminar toxinas y proporcionan hidratación y nutrientes esenciales para la piel. Se pueden encontrar diversos productos naturales de belleza, como sprays faciales, sueros y lociones, que contribuyen a mantener la salud y la elasticidad de la piel. Hay una gran diversidad de algas comestibles en todo el mundo. En Japón se consumen 75 especies diferentes y en los países occidentales unas 16. Algunas de las algas más comunes son las siguientes. Wakame, que es rica en sales minerales y se usa en la medicina tradicional china. Kombu, con un sabor intenso y es el alga con más contenido en yodo y acelera el proceso de cocción de las legumbres. Nori, utilizada ampliamente en la cocina asiática, que es rica en vitamina A y hierro, y que es el ingrediente principal del sushi. Arame, con un sabor dulce y textura suave, es rica en manitol y fibra soluble. Hijiki, destaca por su sabor intenso y es rica en provitamina A, hierro y calcio. Agar-agar, que no es un alga en sí misma, sino un extracto derivado de algunas. Se utiliza como gelificante en alimentos y postres. Espirulina, rica en yodo, vitaminas del grupo B y sobre todo proteínas. Aunque las algas son un recurso natural poco conocido, están ganando importancia en varios países debido a su diversidad de aplicaciones beneficiosas para la salud humana. En términos de proteínas, las algas contienen del 10 al 30% de proteínas. Aunque contienen poca grasa, algunas de ellas son ricas en ácidos grasos esenciales omega 3 y 6, siendo una fuente valiosa de EPA, ácido eicosapentaenoico. También son una fuente significativa de vitaminas como C, E, B y provitamina A, y destacan por su contenido mineral, que puede llegar hasta el 36% de peso seco, incluyendo calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc y yodo. Sin embargo, existe cierta controversia sobre la asimilación de la vitamina B12 presente en las algas por parte del organismo humano. Recordemos que la vitamina B12 es un nutriente clave para las personas que siguen dietas veganas. Aunque las algas ofrecen muchos beneficios nutricionales, existe preocupación por la posible presencia de metales pesados debido a la absorción de residuos marinos. Por esta razón, se están estableciendo regulaciones sobre los niveles máximos permitidos de metales, como plomo, cadmio, mercurio, cobre y arsénico en productos de algas. Las empresas alimentarias están interesadas en incorporar algas en productos innovadores, lo que está impulsando la investigación sobre los efectos de las algas en la salud. En España, un creciente sector está impulsando el desarrollo de pequeñas empresas dedicadas a las algas, aprovechando su ciclo de vida natural y renovable en las costas. Por tanto, el futuro de las algas se vislumbra prometedor por razones ambientales, sanitarias y ecológicas. El crecimiento poblacional ha intensificado la demanda mundial de alimentos. En ese contexto, las algas emergen como una solución sostenible y saludable debido a su abundancia natural y su aporte nutricional, atrayendo a consumidores interesados en nuevos sabores y alimentos funcionales. Esto es todo. Nos vemos en el próximo A Contratiempo. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a David que haya compartido este tiempo con nosotras y a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo. Si os gustó el episodio, no olvidéis suscribiros, dejar vuestros comentarios y seguirnos por donde sea, preferentemente en redes sociales. Volvemos a encontrarnos aquí en 336 horas. Y sin más, se despide el equipo titular, formado por Javier Sánchez Perona en A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en la técnica y para todo lo demás, sobre todo aquello que ha salido regulinchi, yo misma, Raquel Gómez Coca.